estamos en la lección 6. No pasa nada porque empezamos justo hoy la lección 6, que el tema es la salvación. Entonces, los temas que llevamos anteriores son buenos, son beneficiosos y es bueno estudiarlos, pero hoy empezamos el tema 6. Bien, los objetivos de la lección del tema 6 es explicar que la salvación de una persona es una obra soberana de Dios. Eso es el punto 1 que vamos a compartir en esta tarde. Luego tenemos el punto 2, que es entender la conversión y sus evidencias. Y el punto 3 es retar al estudiante en su propia salvación, ¿no? Que podamos ver y entender y comprender, que cada estudiante pueda examinarse a sí mismo en el tema de la salvación. Entonces tenemos un plan de clase que estamos el pastor Emilio y yo compartiendo. Entonces la lección 6, a veces cada lección dura 3 clases, otras 4, otras 2. Y esta pues yo voy a dar una parte que vamos a repasar hoy, la depravación del hombre, y vamos a discutir la soberanía de Dios en la salvación. Luego nuestro hermano Emilio compartirá por la siguiente semana la responsabilidad del hombre en la salvación, y también repasará el proceso de la salvación y las evidencias de una salvación genuina. Esos son los 2 puntos siguientes, que no sabemos si lo daremos en una clase o en 2. Entonces, como sabemos, el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre es un tema que durante siglos se ha intentado explicar, se ha intentado resumir. Entonces, todos los que estamos aquí sabemos que hoy no lo vamos a aclarar este punto, porque es algo que entra en la soberanía del Señor y en su conocimiento. Nosotros lo que vamos a intentar tratar en esta tarde es compartir la soberanía de Dios en la salvación de una manera bíblica, sin tener por qué adaptarlo al conocimiento humano, sino a compartirlo como lo dice la palabra, y nosotros sometemos nuestro pensamiento y nuestro conocimiento a lo que nos es revelado. ¿Ven? Entonces, bueno, surgen muchas preguntas cuando vemos esto, que es: si Dios es soberano en la salvación, ¿por qué el hombre todavía es responsable, no? Al finalizar esta lección entera, por eso los que nos encontramos aquí tenemos que terminar todas las semanas de esta lección 6 para poder comprender, porque no lo podemos abarcar en una sola clase. Entonces, si dura el tema 6 2 semanas o 3, no se la pierda, porque en eso es en lo que vamos a resumir este tema, no hoy solo. Hoy daremos una parte. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a tratar lo que hemos dicho, la soberanía de Dios. Entonces, ese es el tema principal que vamos a ahondar. Es una obra soberana de Dios, que requiere entender que el hombre por sí mismo no tiene capacidad para salvarse. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Y cómo se le llama a esto? Que el hombre por sí mismo no tiene capacidad para salvarse. Bueno, en teología se le llama la depravación del hombre. Y entonces vamos a ver un texto bíblico que se encuentra en Romanos, capítulo 3, el versículo del 10 al 12. Dice así el texto: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, viendo esto, esta es la condición del hombre natural. La condición del hombre que no conoce a Dios. ¿Cuáles son los adjetivos? Pues no hay justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Inútiles. No hay quien haga lo bueno.
¿Amén? Entonces, con estos adjetivos y con estas forma de Dios ver al hombre, porque esto no es un concepto del hombre sobre el hombre, este es el concepto de Dios sobre el hombre. Ya podemos ir entendiendo el por qué la salvación depende solamente de la soberanía de Dios. Bien, la naturaleza caída de los hombres que no son salvos, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Resumiendo, alejados de Dios, hermanos. El hombre natural está alejado de Dios. Esa es la condición. Bien, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, que es rico pero Dios dice que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lo que nos está diciendo este texto es, hermanos, que si aún nos dice la palabra que cuando nosotros llegamos a cambiar como personas o a ser obedientes, morales, no espirituales, morales, entonces el Señor nos llama. Entonces podemos entender que en alguna manera nosotros hemos hecho algo para ganar la salvación. Pero el texto no dice eso. Dice, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, que no es que Dios nos ha salvado porque nosotros, ya por nuestro propio pie, como dicen, a veces hemos dicho con buena intención, pero hemos dicho, da un paso y Dios dará dos. Acércate y Él se acercará más. Pero hermanos, en cuanto a la salvación, no estamos hablando de santificación. En cuanto a la salvación, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si contamos cada uno que conocemos al Señor, nuestro testimonio, cada uno que hemos conocido al Señor, podemos llegar a la conclusión de que ha sido Él el que nos ha llamado, porque nosotros no le amábamos. Éramos enemigos de Dios y ha sido Él el que ha tenido que llamarnos. Amén. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos salvarnos. Amén. Entonces, debido a la depravación del hombre, el hombre no podía encontrar a Dios. Dios debe buscar al hombre. Eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces entra en nosotros un poco, en mí ha entrado el orgullo de cuando alguien he visto que rechaza el Evangelio, he dicho, claro, yo no respondí igual. Yo sí que respondí al Evangelio de una manera, porque yo es que este es malo. Pero claro, porque a veces vemos que la gente que públicamente es mala es la que Dios nos llama, o ese es el motivo por el cual Dios nos lo llama. Pero hermano, hasta los más correctos de una manera que digamos moral, hemos sido pecadores delante de Dios. Yo personalmente he sido una persona de las más educadas en cuanto
a la familia. Yo con mi padre, yo era un niño que siempre estaba en mi culto, en mi coro. Yo no salía de discotecas, era un niño que siempre venía pronto, en vigilia, todo lo que tenía que ver con el tema de la iglesia, ¿no? Y sin embargo, hermanos, mi corazón estaba podrido. La hipocresía estaba llenando toda mi vida, porque no había conocido a Dios, hermanos. Había conocido una religión sin llegar a conocer a Dios. Llegaba a practicar las cosas con otros hermanos santos hasta que Dios salió a mi encuentro. Dios salió a mi encuentro a través de la predicación del Evangelio. Y entonces Dios me hizo nacer de nuevo y pude creer. Entonces no es simplemente lo de afuera o simplemente la apariencia que uno pueda tener de pecador. Por eso la gente hace esa distinción. No, claro, normal, porque sí puede ser pecador, pero es buen padre, es buen hijo, es un buen marido, es trabajador. Eso es claro, normal que acepten el Evangelio, ¿no, hermanos? Seguramente que a lo mejor o igual o más personas así van al infierno que personas malas. No podemos saberlo, eso está en la soberanía de Dios. Así que por las apariencias no podemos juzgar quién puede ser salvo y quién no. Porque pecadores somos todos. Amén, hermano. Entonces, el alcance de la salvación, hoy en día está todo muy moderno y todo muy inmoral. Y usted puede ver, pues bueno, como estamos grabándolo también en redes sociales, podemos hablar un poco así, ¿no? Podemos ver a una persona homosexual y decir, este va al infierno de cabeza. Y sí, si no se arrepiente, claro. Pero hermanos, se le muestra el arrepentimiento y se le muestra el Evangelio para que esa persona se arrepiente y se acerque a Cristo. Igual que al que está casado. Se le tiene que mostrar igual, no hay distinción para Dios en la salvación. No es que esta persona, es que es un ladrón, es que no hay quien lo cambie. No importa, hermanos, eso para Dios no hay nada imposible. Entonces no hay pecado tan grande que haga distinción entre un hombre y otro para que la soberanía de Dios en cuanto a la salvación no le alcance. No hay distinción. Amén. Entonces, según hemos visto este texto, todos somos pecadores. Los moralmente buenos o los moralmente malos, o los aparentemente buenos o los aparentemente malos. Todos. La depravación del hombre es general y universal. Amén. 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 Entonces, vamos a ver el texto que es muy importante y donde vamos a hacer hincapié, que es Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Bueno, como siempre decimos, siempre compartimos estos estudios abiertos a debate, a añadir comentarios, a preguntar algo, porque a lo mejor en algún momento puedo explicarme mal y a lo mejor si me preguntan o algo lo puedo explicar, si lo sé un poco mejor. Amén. Entonces vamos al texto, que es Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Y dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, este texto tenemos que pararnos y analizarlo, ¿vale? Y vamos a analizarlo a través de preguntas que nos podemos hacer y preguntas que vamos a responder. Entonces, ¿qué frase se repite 4 veces en este texto? La frase es: Él también. Él también. Refiriéndose a Dios. ¿Qué es importante acerca de esta frase, Él también? O también, refiriéndose a Dios.
Bien, vamos a ver esto como una cadena con 5 eslabones, porque son las frases que aquí se mencionan y son muy, muy, muy importantes. Entonces, esta cadena que vamos a representar es irrompible. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso, cuando Dios lo comienza, lo acaba. Digamos que es una cadena con 5 eslabones. ¿Cuáles son estos eslabones? Bien, conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Hermanos, estemos atentos a estos 5. Dice que conoció de antemano. Entonces, si este ciclo comienza y son 5 eslabones de una cadena, entonces cuando Dios nos conoció de antemano, el último paso es que nos glorificó. Entonces, aquí no voy a entrar en ese tema, pero aquí vemos que la salvación en Cristo no podemos perderla. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, el que ha comenzado la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Distinto es que un hermano caiga en desánimo. Puede verse, hermanos. Y eso no quiere decir que ha perdido la salvación, si es un hermano genuino. Un hermano puede pasar por un problema X, que no podemos definir uno en sí, porque sabemos que cada uno puede tener un problema. Y pasar por un proceso de un tiempo, uno más corto y otro más largo. A lo mejor el pastor Emilio pasa por un proceso de una semana de rebeldía, digámoslo así, y venir y arrepentirse y pedir perdón a la iglesia, al Señor. Y el hermano es un hermano que ha dado testimonio toda su vida, durante una semana ha pasado. Pero a lo mejor mi proceso es más largo. Y a lo mejor mi proceso de rebeldía, hermanos, no sé cuánto puede ser. Puede ser de meses, puede ser de años, no lo sé, hermanos. Yo no entro en la soberanía de Dios en el trato de santificación de cada persona. Pero no debemos desenfocarnos de que el que es, perseverará hasta el fin. Entonces, si Él conoció de antemano y dice que lo predestinó, lo conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Entonces, no podemos saltarnos ninguno de esos pasos. Entonces, los que tenemos la certeza de que Dios nos conoció de antemano porque lo dice a través de su palabra y que creemos que somos salvos, hermanos, entonces creemos que Él nos ha llamado y nos ha justificado, porque en Cristo alcanzamos la justificación. Entonces, Él nos glorificará cuando Él venga, en su venida. Él nos glorificará. Entonces, esto es una gran seguridad en la salvación. Es una gran seguridad en descansar en Él. Y si yo creo con certeza que soy salvo porque mi salvación no está basada en mis obras, sino en la soberanía de Dios, entonces si es Él el que me llamó, es Él el que me glorificará en su día. Amén. Y esta esperanza es la que nos sostiene al cristiano. Y como he dicho, no importa las situaciones o los trances en los cuales hayamos podido pasar, en el presente, en el pasado o en el futuro. No lo sabemos. Dice la palabra, el que esté firme, ¿no? Mire que no caiga. Por eso, aunque el contexto no sea en sí el caer y el levantarse, pero sí, hermano, no debemos juzgar ligeramente a otros hermanos que puedan dar evidencia que no ha nacido de nuevo sin conocer la situación y sin saber. Entonces no juzguemos anticipadamente. Entonces, esta promesa es una seguridad de salvación. ¿Lo creemos así? Amén. Es una seguridad grande de salvación. Entonces, ¿en qué tiempo está esto? ¿En pasado, en presente o futuro? Cuando dice que conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Pasado. Entonces eso ya ocurrió.
Entonces, si yo creo que ese proceso ha sido conmigo en término pasado, entiendo que me glorificará. ¿Amén? ¿Por qué? Porque justificó y glorificó en tiempo pasado. Es algo que escapa de nuestra mente, pero en el Señor estamos en Cristo. Y según sus promesas, aunque aún no lo estamos, pero la seguridad es que estamos glorificados en Él cuando Él venga. Amén. Esperamos su venida. Amén. Pero ese proceso sí o sí se completa. No es algo que quedará incompleto. No, sí, a Él lo llamó. No, a ver, a Él lo llamó. Sí, lo justificó. Pero claro, la respuesta de Él no fue de fe. Él no respondió con fe. Entonces no tuvo suficiente fe. No, entonces esa obra no la comenzó Dios. Dios no llamó a esa persona. Porque si Dios conoce de antemano, Dios termina esa obra. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Y esto no es algo que es un concepto nuestro, sino que es un concepto del Señor, es un concepto bíblico. ¿Quién lleva a cabo esa obra? El mismo Dios. Entonces, el término, digamos, la fase humana aún no ha entrado ahí, ¿verdad? No hemos hablado aún del hombre. Estamos hablando de Dios y según lo que Dios ha hecho en esa obra, por ahora depende todo de Dios. Es de Él. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que la salvación dependa solo de Dios? Pues porque, hermanos, si dependiese de nosotros, yo creo que no la sostendríamos, nadie. Pero no nosotros porque decimos, no, es que en este tiempo... No, hermanos, de cualquier personaje bíblico, escoja el que quiera, desde Génesis. De hecho, el mayor representante del hombre era Adán. ¿Y qué vemos de Adán? Adán no tenía pecado, era perfecto, no tenía temor a la muerte, que es algo que nos hace pecar a los hombres. El temor a la muerte, el temor al fracaso, eso no existía en él. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pecó, falló. Entonces, ahí vemos que es importante que la salvación solo dependa de Dios, en el aspecto de su soberanía. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos a este llamado del Señor, a esta comprensión de su soberanía en la salvación, ¿cuál es el primer paso nuestro en respuesta a eso? Arrepentimiento y fe. Ese es el primer paso al comprender que Dios nos ha llamado, que Dios ha hecho esa obra en nosotros, que nos glorificará. Nuestra reacción es arrepentimiento y fe. Pero es que, si vamos más allá, resulta que la fe también es un regalo de Dios. Amén. Amén. Es un don. Amén. Amén. Es un don. Amén. Don significa regalo inmerecido. Entonces, Dios, viendo nuestra depravación, nuestra condición, que nosotros no nos íbamos a acercar a Él, Él es el que nos llama, Él es el que nos rescata y el que nos santificará y el que al final nos glorificará. Pero es que la respuesta al llamado que Él nos hace, la respuesta nuestra es de arrepentimiento, porque nos arrepentimos, porque nos sentimos como lo peor, porque el Señor, la obra que Dios ha hecho a través del Evangelio, por nosotros y en nosotros, es algo que excede en amor a lo que nosotros, la mayor obra de amor que nosotros podamos comprender, eso excede a la mayor obra, la que Él ha hecho en la cruz para nuestra salvación. Amén. Amén. Cargar la ira que venía sobre nosotros, cargarla sobre Él, como vimos en la anterior lección. Se hizo pecado, el que no conoció pecado se hizo pecado por amor a nosotros, y entonces nos arrepentimos y creemos. Arrepentimiento y fe. Pero es algo que también nosotros podemos hinchar el pecho y decir, es que yo tengo fe y Él no. Tampoco.
Es un regalo de Dios. Es algo que Dios pone en nosotros. O sea que hasta aquí tampoco hay ninguna obra humana en cuanto a la salvación. Ni en cuanto a la respuesta al llamado de Dios. También es un regalo de Dios. Entonces, el conocimiento de antemano de Dios. Esto también es algo que trae mucha controversia porque aquí tenemos dos escuelas de interpretación que son las más famosas, que son las calvinistas y arminianas. Amén. Entonces, vamos a ver un texto que es Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 1 y 2. Bien, dice así el texto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, la presciencia, digamos que es como la palabra, el previo conocimiento. ¿Amén? Conocer de antemano, presciencia. Esta palabra es una palabra griega. Bueno, me he licenciado en griego, pero solo les voy a decir una palabra. Es proginosko, aunque suena más ruso, pero es griego. Proginosko, que está asociada a la preposición griega pro, que es de antemano, y ginosko, conocer de una manera íntima. Esto es lo que hace la diferencia. A menudo los nuevos creyentes pueden pensar que el conocimiento de antemano de Dios simplemente significa saber algo de antemano. Como si la vida fuese una película que Dios ya sabe el final. Pero no es así. Vamos a ver si lo podemos explicar. Conocer de antemano se ha dado por lo menos lo que yo creía, es lo que... Y lo más común, ¿no? Es que Dios conoce el futuro y en base a lo que conoce del futuro, actúa antes en el presente y en el presente, digamos en el presente continuo, ¿no? Pero no es así, hermanos, porque esto no haría una fiel imagen de Dios. Porque Dios obra en la historia de la humanidad. No es que conoce de antemano como si un viajero del futuro mira todo el futuro y actúa en base al futuro. Digámoslo así, el arminianismo defiende, Pastor Emilio, yo tengo una máquina del tiempo y viajo en el futuro. Y yo sé que tú a los 35 años vas a creer. Vale, entonces, como sé que a los 35 años vas a creer, yo te escojo a los 20 y hago que nazcas de nuevo, te llamo porque tengo un conocimiento previo de tu futuro. Pero no es así. Eso es incorrecto y eso es antibíblico, hermanos. Porque lo que Dios hace es obrar en la vida. Obrar y actuar, no dejar que el hombre elija y él de antes de que él elija actúa y obra. No. Dios actúa desde antes de la fundación del mundo. No ha dado tiempo a que tú elijas. Dios ya te ha escogido antes de la fundación del mundo, antes de que fuésemos creados. Ya nos ha escogido para salvación. Entonces no es que conozca el futuro, es que Él actúa. Y su soberanía actúa y todos obedecemos a su soberanía. Amén. Entonces no volvamos a pensar más que Dios conoce el futuro y que actúa previamente conociendo el futuro. No. Porque entonces Él no entraría. Sería una obra humana, de decisión humana y propia, el elegir a Dios, pero Dios de antes de que tú elijas, como Él lo sabe, te escoge. No.
Eso no es bíblico, hermanos. Eso no está puesto en las Escrituras. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que hemos leído, desde antes. O sea, no hay trámite para que nosotros tengamos lugar en esto. No habíamos nacido. No estaba creado el mundo. Por lo tanto, no sabía que el pastor Emilio a los 35 iba a ser... No es que sabía que iba a ser salvo a los 35 y lo elige a los 20, no. Es que antes de la fundación del mundo, Dios ya predestinó que fuese salvo. ¿Amén? Y esto nos tiene que quedar claro, hermanos, por medio de las Escrituras, no por medio de mi propia opinión. ¿Amén? Amén. Porque puedo llegar a comprenderlo o no, pero tengo que creerlo, porque es lo que dicen las Escrituras. Entonces, esto implica un conocimiento íntimo sobre los detalles de la vida de cada uno, hermanos. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios no improvisa, no va improvisando. A ver qué hago con a ver cómo reacciona. Dios no, Él es soberano, hermanos. Y nosotros obedecemos a su soberanía. Entonces, por mucho que queramos darle explicación lógica humana, lo único que vamos a hacer, ¿saben lo que es? Separarnos de la palabra del Señor. Porque si empezamos con razonamientos humanos y con nuestra propia opinión, pues haremos lo de un dicho que escuché que me caló. Y es que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces nosotros no debemos hacer a Dios a nuestra imagen. Dios nos hizo a nosotros. Entonces no podemos formar a un Dios que me convenga, un Dios que puedo explicar, que puedo encajonar en mi mente, porque a veces hacemos eso. Dios es así, como yo creo, como yo pienso. Pero ese es tu propio Dios que te acabas de crear. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras llega un momento en que no lo comprendes y tienes que adorarle, y tienes que glorificarle y darle gracias por esa obra tan soberana que ha hecho sobre nosotros, hermanos. Si nosotros no queríamos salvarnos. Y ha sido Él el que nos ha llamado y Él ha puesto también la fe en nosotros. Entonces lo único que podemos hacer es adorarle, es glorificarle, es arrepentirnos y vivir una vida recta delante de Él. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. El agradecimiento al Señor en la obra que ha hecho en nosotros. Sin llegar a estar siempre con el hecho de discutir. No, pero es que el hombre aquí... No, pero es que si el hombre hace... Hermanos, si Dios te llama, si Dios te santifica y Dios te glorifica al final... Hermanos, ¿por qué vamos a entrar en discusión a esto? Si es Él el que hace la obra, si Él la comienza y Él la acaba, gloria al Señor, hermanos. Amén. Dejémonos ya de entrar en batallas de no, pero es que el hombre, no, pero es que a ver, yo creo y entonces luego tengo fe, o tengo fe y luego creo. Hermanos, que el Señor nos ha salvado. Alabemos al Señor. Amén. Que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que íbamos directos al infierno. Y Él en su soberanía ha dicho, ven, hijo mío, ¿yo? Si yo era un hijo de Satanás, ¿cómo? Eso es misericordia, hermano, se ha compadecido de nuestras miserias el Señor. Alabémosle, vivamos para Él, dejemos toda la vanidad, dejemos todo lo que no nos ayuda, hermanos, para bien. Vivamos el Evangelio, vivamos a Cristo y glorifiquemos que el Dios de los cielos se hizo hombre y habitó entre nosotros y pagó nuestra culpa. Y encima tenemos la garantía de que como Él nos ha llamado, Él nos santificará y Él nos glorificará. Hermanos, ¿tenemos mayor garantía que Dios nos diga eso? ¿O preferimos que nos diga... No, yo te he llamado, pero eso sí, gánate la salvación y mantente tu salvación? Parece que nos gustase más eso, sabiendo que la vamos a perder si fuese así. ¿Lo entienden? La íbamos a perder. Si fuese responsabilidad nuestra mantener la salvación, la perderíamos. Pero las Escrituras no nos dicen eso. Las Escrituras nos dicen que Él nos mantendrá en santificación progresiva y que cuando Él venga nos garantiza que nos glorificará. ¡Qué gozo, hermanos! Aleluya. Es un gozo grande, amén, grande y grande, hermanos. Amén. Entonces, bueno, creo que hasta aquí
vamos a dejar el estudio, porque yo voy a centrarme en la soberanía de Dios en la salvación y creo que entiendan que no está completo el estudio, porque esto se va a dar en distintas clases, pero creo que hemos podido demostrar con base en las Escrituras que la salvación depende enteramente de la soberanía de Dios. Amén. 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 Entonces, en la siguiente lección daremos la responsabilidad del hombre en la salvación, que esa es otra área. Una responsabilidad del hombre en la salvación. Entonces, eso ya le tocará a Pastor Emilio y ahí ya le pasaré a él el testigo y las piedras se lo lanzan a él. Pues nada, hermanos, si quieren añadir algo, preguntar algo, si algo no me he explicado bien, pues... Te has explicado muy bien, hermano. Amén. Amén. Te has explicado muy bien, Felipe. Amén. Amén. Pues entonces, la semana que viene seguimos. El domingo tenemos nuestro culto y el miércoles siguiente seguimos con este estudio sobre la salvación. Nuestro hermano Miguel continuará. Amén. Así que oramos. Gracias, Señor, por este día, Padre, porque tu gracia ha estado sobre nosotros, Señor, porque ante ti, Dios mío, no podemos más que arrepentirnos y darte gracias por tu soberanía, Señor. Gracias por la salvación que hemos alcanzado por medio de tu obra, Dios mío. Gracias porque no sobra nuestra, Señor. Gracias porque también la fe es un regalo, Dios mío. Agradecemos todo, Señor. De los que estamos aquí, Señor, bendícenos. Ayúdanos a que guardemos tu palabra y la pongamos por obra, Señor. Los que no han podido venir también, Dios mío. Mándanos en bien a casa, Señor. Y guárdanos de todo mal, Dios mío. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, le bendiga. Gracias por su atención.